Buenas gente, bienvenidos a Recorriendo Hong Kong. Yo soy el señor Conejo y hoy tenemos un vídeo un poquito especial. Hoy vamos a hablar de sitios embrujados de Hong Kong, sitios con fantasmas y con historias de miedo. Así que vamos a empezar. La verdad es que creo que lo más apropiado sería ir a los sitios a verlos, pero hay varios motivos por los que no lo he hecho. Primero, algunos están bloqueados. Otros son un poco peligrosos porque el terreno es un poco inestable, son edificios en ruinas y es un poco peligroso entrar. Y otros simplemente están demasiado lejos, es difícil llegar y me da mucha pereza. Pero bueno, si queréis ver alguno de ellos en directo, quizás pueda pasarme por allí, por las inmediaciones, y hacer un pequeño vídeo mostrándolo. Ya me lo haréis saber en los comentarios. La primera historia que os quiero contar es la de la Poza de la Novia, o como se la conoce por aquí, The Bride's Pool. Bueno, esta historia habla de una novia que era transportada desde un pueblo, desde su pueblo, al pueblo del que iba a ser su marido, en una silla tipo sedán. ¿Qué pasa? Que los transportistas se escurrieron y cayeron a una poza que estaba al pie de una cascada, junto al camino por el que iban. Los que llevaban la silla pudieron salir del agua, pero la novia, debido al vestido que llevaba, empapado de agua tan grande, muy pesado, se hundió hasta el fondo, se ahogó y murió, por supuesto. A partir de ese momento, por supuesto, hay mucha gente que dice que han visto al espíritu de esta novia, vestido de rojo, como suelen vestir las novias en China, deambulando por allí alrededor de la cascada. Y además ocurre una cosa interesante, y es que los coches rojos que pasan por la carretera que hay en las inmediaciones de esa cascada suelen tener accidentes cuando pasan por allí. Nuestra segunda historia es la del colegio Tak Tak. Es un colegio que está construido en las inmediaciones de un cementerio en el que estaban enterrados las víctimas de la Guerra de los 6 días. Y además, ese colegio, durante la ocupación japonesa de Hong Kong, fue utilizado como un terreno de ejecuciones. ¿Qué pasa? Después de la guerra, cuando ya finalmente el edificio estaba funcionando como un colegio, la profesora, la directora del colegio, fue violada, fue abusada sexualmente, aunque ella nunca llegó a confesar por quién. Pudo ser profesores, pudieron ser alumnos, no se sabe. Se sabe que fue abusada. Y claro, en una sociedad tan conservadora en aquel entonces, pues ella no pudo con esa carga y acabó suicidándose, colgándose en el baño del colegio. A partir de ese momento ocurre lo típico de los sitios encantados. Empiezan a ver el espíritu andando por allí, empieza a haber ruidos, empieza a haber sonidos, voces por los pasillos, y al final el colegio ahora mismo está abandonado y de vez en cuando va gente a explorar. Uno de los casos más famosos ocurrió en 2011, cuando un grupo de 3 chicas decidieron ir al colegio, a los restos que quedan del colegio, a explorarlo, y vieron al fantasma. Esto les provocó una reacción de lo más curiosa. Empezaron a tener visiones de gente muriendo de formas traumáticas, empezaron a chillar, empezaron a intentar morderse entre ellas, arañarse la piel. Al final acabaron desmayándose y cuando las encontraron requirieron de tratamiento psiquiátrico. O sea que ese sitio es bastante peliagudo en ese sentido. Ahora vamos a hablar de la tercera historia, que es la guarida del dragón, o como se llama en inglés, Dragon Lodge. Esto era una vivienda, una mansión, que existe todavía en el Pico Victoria. Esta mansión, también durante la ocupación japonesa, que los japoneses provocaron muchos de estos eventos que luego desembocaron en posesiones fantasmales. Durante la ocupación japonesa, los japoneses utilizaron esa mansión como sitio de ajusticiamiento de monjas, donde decapitaban a toda la que se encontraban. Después de eso, cuando finalmente la casa pudo venderse y empezó a tener dueños, todos los dueños que ha tenido esa casa han tenido problemas, han tenido accidentes en la casa, han fallecido de formas misteriosas, se han ido a la ruina. Al final la casa se ha convertido en una vivienda imposible de vender, imposible de ocupar. Está ahora mismo bloqueada, pero sigue en pie. Y aunque ha habido veces que se ha utilizado como refugio para los ocupas, nunca han durado mucho. Nuestra cuarta historia es la del edificio Louis Sen-chung. Este es un edificio que antes de la década de los 80 era meramente un edificio comercial, de tiendas. Pero durante los 80 se intentó reformar, se intentó cambiar el interior para darle otras funciones. Pero no hubo forma, porque los obreros que estaban trabajando en ese proyecto
seguían cayendo enfermos uno tras otro, tras otro, tras otro, y no había forma de avanzar, porque cualquiera que ponía el pie en ese edificio acababa enfermo o teniendo síntomas extraños y viendo cosas, viendo sombras, viendo figuras, oyendo gritos y cosas extrañas. De hecho, una de las visiones que ha trascendido es que se observaron a niños jugando a la pelota en los pasillos, pero no era una pelota, era una cabeza humana. Luego, más adelante, el proyecto se abandonó. Después de pocos años de intentarlo, el proyecto se acabó abandonando hasta 2012. En 2012 parece que la situación se había mejorado, había cambiado, y pudieron finalmente reformarlo, y hoy día es un centro de medicina tradicional china. Nuestra quinta historia es la de la Casa Murray. La Casa Murray también era un edificio bastante grande de corte comercial que se encontraba anteriormente en el distrito de Central. Este edificio, durante la ocupación japonesa, una vez más, fue utilizado como prisión y corredor de la muerte. Aquí fueron torturados y asesinados 4.000 residentes de Hong Kong. Esto hizo que el sitio estuviera totalmente maldito. Era pasar por el lado y la gente reportaba visiones, fantasmas, poltergeist y todo tipo de ocurrencias que tienen que ver alrededor de las posesiones fantasmales de los sitios. Y era tan severo el caso que incluso el gobierno contrató a exorcistas y intentaron exorcizar el edificio sin mucho éxito. Vieron que la posesión era demasiado fuerte, había demasiados espíritus poderosos y no pudieron exorcizarlo bien. Así que al final el gobierno lo que hizo fue derribar el edificio entero y moverlo hacia otro distrito. Es el distrito de Stanley. Desde que el edificio se mudó hacia allí, no ha vuelto a haber ocurrencias paranormales. Nuestra sexta historia es la de la terraza de Nam Kwu. Nam Kwu es también un edificio, es también una mansión, que entre los años 1941 y 1945, durante la guerra, fue un burdel militar. Era un burdel donde estaban las mujeres de confort, es decir, las mujeres secuestradas por los ejércitos que eran prostitutas obligadas. Pero este burdel no era un burdel al uso, sino que además se permitía a los soldados que pagaran un dinero considerable torturar e incluso asesinar a las mujeres que estaban allí. Después de 1945 el edificio fue abandonado, fue dejado y sin volver a ocuparse, y entrar allí supone exponerse a las voces, gritos y llantos de esas mujeres que perecieron allí. Sus voces y sus gritos permanecen en el aire y cualquiera que vaya allí puede oírlas. Hubo un grupo de chicas de instituto que hicieron el reto de intentar pasar una noche allí. No salió muy bien, ya que una de ellas fue poseída por el espíritu de una de las mujeres y, ya sabéis, atacó a las otras y actuaba de formas muy extrañas, tan extrañas que las otras acabaron traumatizadas y necesitaron también hospitalización y tratamiento psicológico. Nuestra séptima historia es quizá mi favorita, porque es bastante extraña y porque tiene cierto corte como de ciencia ficción. Es el pueblo de Solopun. Solopun significa como la brújula bloqueada o la brújula rota. Esto era un pueblo, era una villa, una pequeña ciudad amurallada, en la que un día se iba a celebrar una boda multitudinaria de gente importante del pueblo. Pero, sin saber por qué, el día siguiente de esa boda, el pueblo desapareció. No el pueblo físicamente, la gente. La noche en que se iba a celebrar la boda, y al día siguiente no quedaba nadie en el pueblo. Habían desaparecido como esfumado en el aire. No se sabe si es que alguien atacó el pueblo o si se escaparon por alguna enfermedad que surgió, pero es que todo pasó en una noche, entonces no hay un motivo que pueda explicar una salida masiva tan rápido. Y lo curioso es que de ir allí, las brújulas empiezan a dar vueltas como locas, no saben en qué dirección apuntar. Así que quizás haya ahí alguna especie de vórtice temporal o algo así. No lo sé. Nuestra última historia, la número 8, es la de la Villa Bellavista. Esto es realmente un hostal, una especie de hotel playero en el que uno puede quedarse. Incluso hoy día sigue abierto y puedes pedir una habitación. Aunque hoy día le han cambiado el nombre por la mala fama que tiene y se llama Miami Resort. Lo que ocurrió en esta villa ocurrió en 1989 y es que una mujer de aspecto deprimido y triste pidió una habitación allí con su hijo. Resultó que era una mujer divorciada con una carga mental muy grande.
esta mujer, esa misma noche que se hospedó en la villa, acabó matando a su hijo y acabó suicidándose. Desde entonces se reporta que cuando la gente se queda allí, oyen pasos por los pasillos, las maletas desaparecen de las habitaciones, te levantas y no está tu maleta. Y también ha ocurrido muchas veces que muchos de los clientes que se han quedado en la habitación acaban suicidándose.